Bienvenidos, soy el ingeniero Miguel Vázquez. Vamos a ver hoy la clase referente al TP número 9 de resistencia al corte en macizos rocosos de la Cátedra de Geotecnia 1 de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ingeniería. En esta clase vamos a abordar algunas de las expresiones de cálculo para determinar la resistencia y la deformación en un macizo rocoso. Previamente, vamos a hacer un breve repaso de conceptos básicos para resolver la práctica, comenzando por la definición del macizo rocoso. El macizo rocoso es un material heterogéneo que está formado por conjunto de bloques de roca intacta delimitados por discontinuidades. Por lo tanto, la resistencia del macizo no solo dependerá de las características de la roca intacta, sino también de la disposición, del tipo y número de discontinuidades que tenga este macizo. Por lo tanto, al hablar de un macizo rocoso, vamos a dejar de pensar en una curva de resistencia intrínseca y vamos a pensar en un dominio de rotura, el cual va a estar delimitado en su parte inferior por la curva de resistencia intrínseca de la discontinuidad ubicada en un plano con la posición más desfavorable. Limitada superiormente, esta zona de dominio va a ser su límite superior la curva de resistencia intrínseca de la roca intacta. Una vez definido el dominio de rotura, vamos a proceder a ver una de las fórmulas que aproximan mejor en forma matemática la curva de resistencia intrínseca de la roca intacta. Tenemos dos fórmulas, la de Griffith, que aproxima muy bien la parte de tracción de la curva de resistencia intrínseca de la roca intacta, y la ecuación de Hooke-Brown, que aproxima de muy buena forma el resto de la curva. Una vez definido ya el macizo rocoso e indicadas las expresiones que identifican la curva de resistencia intrínseca a la roca intacta, nos vamos a ocupar de las distintas tipos de discontinuidades que se pueden encontrar en un macizo rocoso. En este primer caso, nos vamos a ocupar de la discontinuidad lisa, que puede ser con o sin relleno. La curva de resistencia intrínseca de este tipo de discontinuidad se encuentra gobernada por la ecuación de Mohr-Coulomb, donde el corte tau es igual a C más sigma tangente de phi, donde C y phi son parámetros resistentes, ya sean de la roca o del relleno, de acuerdo a lo que estemos tratando. Esta ecuación, en función de tau sigma, también se puede escribir en función de las tensiones principales, sigma 1 y sigma 3, donde sigma 1 es la tensión principal mayor y sigma 3 es la tensión principal menor. Y n phi corresponde a la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. Bien, aquí se pueden ver las dos curvas de resistencia, tanto para la discontinuidad sin relleno como para la discontinuidad con relleno. Bueno, con la finalidad de afianzar el concepto, vamos a desarrollar ejercicio de aplicación. En el ejercicio se nos indica que se han realizado ensayos triaxiales y que a partir de esos ensayos se obtuvieron los parámetros de cohesión y de fricción.
donde la cohesión es de 1 megapascal y el ángulo de fricción es de 35. Y se nos solicita determinar la resistencia a la compresión simple y la resistencia a la tracción. Nos vamos a valer de la expresión en función de las tensiones principales, indicada aquí en celeste, y teniendo en cuenta de que cuando estamos hablando de un ensayo de compresión simple, la tensión principal menor, sigma 3, es igual a 0 y la tensión principal mayor, sigma 1, es igual a sigma c. Y en el caso del ensayo de tracción, la tensión principal sigma 1 es igual a 0 y la tensión principal sigma 3 va a ser igual a la resistencia a la tracción. Valiéndonos de la expresión y realizando, colocando los valores propuestos anteriormente, para la resistencia a la compresión nos está dando un valor de sigma c igual a 3.84 megapascales, mientras que para la resistencia a la tracción nos da un valor de 1.04 megapascales. Como habíamos dicho anteriormente, la expresión de Griffith es la que mejor se ajusta a la parte de tracción de la curva de resistencia intrínseca, y por tal motivo vamos a desarrollar esta expresión y vamos a determinar la resistencia a la tracción. Con esta expresión obtenemos una resistencia a la tracción de 0,5 megapascales contra 1.04 megapascales que fueron obtenidos por Mohr-Coulomb. Claramente se puede ver que Mohr-Coulomb sobreestima la resistencia a la tracción respecto a Griffith. Un segundo ejercicio de aplicación, pero en este caso de una discontinuidad lisa con relleno, es el que se está mostrando, en el cual una empresa ha decidido construir un tanque sobre una ladera que se encuentra aledaña a un camino. El macizo presenta una discontinuidad que forma 37 grados con la horizontal, tiene una longitud de desarrollo de 126 metros. Las características de los parámetros resistentes de la discontinuidad son C igual a 40 toneladas por metro cuadrado y Φ 40 grados. El peso del macizo, de esta cuña de macizo, son 6.804 toneladas. Y lo que se nos pide determinar es la seguridad del deslizamiento a través de esta discontinuidad para que se cumpla un factor de seguridad de 1,5. Bueno, lo primero que debemos determinar son las componentes tangenciales y normales al plano de la discontinuidad, originadas tanto por el peso del tanque como por el peso del bloque de roca. El área de la discontinuidad son 126 metros cuadrados, ya que sabemos que tiene una longitud de desarrollo de 126, y hacemos una verificación por un metro lineal. Una vez que tenemos las componentes tangenciales y normales al plano de la discontinuidad, si dividimos esos valores por el área de la discontinuidad, los 126 metros cuadrados, vamos a obtener la tensión de corte solicitante, que va a ser igual a la suma de estas fuerzas tangenciales en la dirección de la discontinuidad dividida el área de la discontinuidad. Luego vamos a definir el tau resistente, que en este caso se trata de una discontinuidad lisa con relleno, y aplicando los parámetros datos de cohesión y de fricción y teniendo en cuenta las componentes normales al plano de la discontinuidad, que en este caso van a ser las fuerzas normales al plano de la discontinuidad divididas por el valor del área de la discontinuidad, nos va a dar el valor del tau resistente. Finalmente vamos a definir el coeficiente de seguridad, el cual se establece como la relación
entre el tau resistente y el tau solicitante, y en este caso requerimos de que sea igual a 1,5. De esta forma, operando con las ecuaciones y despejando, finalmente vamos a obtener el valor de la carga admisible que podemos colocar del tanque sobre esa ladera, de forma tal de que se cumpla este coeficiente de seguridad al deslizamiento a lo largo de la discontinuidad. Ahora vamos a avanzar con el tratamiento de las discontinuidades rugosas sin relleno. En este caso se puede aplicar Patton, que es el caso que vamos a analizar ahora, o Barton, que lo vamos a analizar más adelante. Este criterio de Patton se basa en que separa al comportamiento de la discontinuidad en dos etapas, de acuerdo a la fuerza normal que esté actuando sobre los bloques de roca del macizo. Si esta fuerza normal tiene un valor bajo, cuando este bloque de roca intente moverse con respecto a este bloque, se va a producir un fenómeno de dilatancia, porque este diente va a subir por encima de este, generando un aumento de volumen. Ese periodo de dilatancia está indicado en esta recta de color violeta, pero ese efecto se va a dar hasta un cierto valor de la tensión normal. Cuando esta tensión normal es lo suficientemente alta, resulta más fácil para generar el movimiento relativo de este bloque respecto a este, cortar los dientes. Y por lo tanto se produce la rotura de los dientes de la discontinuidad, generándose valores de cohesión residual y un ángulo de fricción residual. Y este periodo es conocido como de corte de asperezas. Este criterio bilineal de Patton, a pesar de que es bastante didáctico, podemos decir que no resulta muy bueno para la resolución de problemas, ya que las rugosidades tienen diferentes tamaños, se presentan en formas irregulares. Entonces el comportamiento real de la discontinuidad rugosa sin relleno respondería a una curva de este tipo que, como vemos, se aleja un poco de la propuesta por Patton. De todas formas, como para afianzar un poco el concepto de Patton, vamos a desarrollar un ejercicio. En este ejercicio tenemos un testigo con un phi de 45, un ángulo de interferencia de las rugosidades de 15 y tenemos una tensión normal de 10 megapascales. Ahora lo que nos están solicitando es el valor de la cohesión residual. En este caso vamos a plantear la ecuación que corresponde a la resistencia al corte en el sector de dilatancia para obtener el valor de ese corte al final del periodo de dilatancia. Como sabemos que este valor de corte correspondiente a la tensión normal de 10 megapascales va a coincidir con el corte de la etapa de rotura de asperezas para una tensión mayor a los 10 megapascales. Esto nos permite igualar las dos ecuaciones de los dos tramos y de esta forma obtener el valor de la cohesión residual, que en este caso nos está dando un valor de 11,5 megapascales. Como habíamos dicho anteriormente, Patton no se aproxima tanto al comportamiento real de la discontinuidad rugosa sin relleno. Y tenemos este criterio que es del de Barton, que fíjense que es casi lo mismo que está planteado porque tenemos la tensión de corte igual a la tensión normal por la tangente de phi
más I era Patton. Pero acá el I es reemplazado por este valor que contempla estos nuevos parámetros dados por Barton. Donde tenemos el JRC, que es un coeficiente de las rugosidades de la discontinuidad. Tenemos la resistencia a la compresión en la zona cercana a la discontinuidad y la tensión normal aplicada. Como dijimos anteriormente, el valor este es equivalente al I de Patton, ¿sí? Y lo que podemos ver que cuando la tensión normal tiende al valor de la resistencia a compresión en la zona cercana a la discontinuidad, esta relación tiende a 1 y por lo tanto esta relación logarítmica por el JRC tiende a 0. Con lo cual la ecuación termina quedando reducida a esta expresión. Que esto nos está indicando de que la rugosidad ya ha perdido efecto al ocurrir este fenómeno, de que la resistencia a la compresión en la zona cercana a la discontinuidad y la tensión aplicada son aproximadamente iguales. En el caso de que el JRC tienda a 0, eso significa de que tiene muy poca rugosidad la discontinuidad, este valor tiende a 0 y la expresión queda reducida a esta forma, que sería la forma de la expresión correspondiente a una discontinuidad lisa. El valor del JRC, este coeficiente de rugosidad de las discontinuidades, se encuentra tabulado a partir de Barton, y estas tablas nos permiten correlacionar lecturas realizadas en el campo mediante el peine de Barton para luego poder determinar qué valor aproximado de JRC podría tener esa discontinuidad. Para fijar un poco los conceptos, vamos a desarrollar un ejercicio que está relacionado con este criterio de Barton. En este caso tenemos un vertedero que se encuentra fundado sobre un macizo rocoso que presenta una discontinuidad en forma horizontal por debajo del vertedero. Esta discontinuidad tiene un JRC de 16, un ángulo de fricción de 35 grados y una resistencia a la compresión en la zona cercana a la discontinuidad de 80 megapascales. Tenemos una fuerza resultante que está aplicada sobre el vertedero de 7.800 toneladas y se solicita verificar la seguridad del deslizamiento a través de la discontinuidad, tal que se cumpla el factor mínimo de 1,5. En este caso, como planteamos anteriormente para Mohr-Coulomb, lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza normal, esta fuerza resultante, en una componente normal y una componente tangencial a la dirección de la discontinuidad. En este caso, la componente normal corresponde al peso del vertedero y la componente horizontal o tangencial corresponde al empuje del agua. El área de la discontinuidad va a ser de 75 metros cuadrados. Una vez que tenemos las componentes normales y tangenciales al plano de la discontinuidad, vamos a determinar los valores de la fuerza de la tensión de corte, solicitante y de la tensión de corte resistente, para luego verificar que el coeficiente de seguridad, definido como la relación entre el tau resistente y el tau solicitante, sea mayor a 1,5. Las tensiones normales y tangenciales se obtienen directamente de dividir las fuerzas normales y tangenciales por el área de la discontinuidad. Luego, para calcular el tau resistente, aplicaremos la ecuación de Barton
introduciendo el valor de sigma, que va a ser función de la componente normal al plano de la discontinuidad, y los valores de phi, JRC y sigma j indicados anteriormente. Bueno, como podemos ver en este caso, al plantear el coeficiente de seguridad entre el tau resistente y el tau solicitante, de un valor de 2,1, por lo que estaría verificando en forma bastante holgada el coeficiente de seguridad al deslizamiento con respecto a al plano de esa discontinuidad. En este caso tenemos una serie de ensayos que fueron realizados sobre una discontinuidad limpia, levemente ondulada. Tenemos pares de valores sigma y tau. Sabemos que la resistencia a la compresión cercana a la zona de la discontinuidad es de 30 megapascales. El ángulo de fricción interna del material pulido es de 30 grados. Y nos solicitan obtener el valor de JRC. Bueno, para ello planteamos la ecuación de Barton, de la resistencia al corte. Despejamos el valor de JRC y luego vamos a reemplazar los valores de sigma y tau obtenidos en cada uno de los ensayos, o estados como está indicado aquí, para obtener de esta forma los distintos valores de JRC y así poder obtener un JRC representativo de la discontinuidad ensayada mediante el promedio de los valores obtenidos. De esta forma obtenemos un valor de JRC promedio de 13,9, que lo podríamos correlacionar con los valores de la tabla de Barton y ver qué tipo de discontinuidad tendríamos en el campo en función del JRC estimado. Ahora tenemos el caso de una discontinuidad rugosa, pero que posee presencia de relleno. En este caso, la ecuación que vamos a presentar es la ecuación de Lagrange, en la cual se ve que tiene en cuenta los parámetros de resistencia del relleno, phi sub u y c sub u, el ángulo de interferencia de la discontinuidad, el espesor del relleno y la amplitud de las rugosidades. En esta expresión se aplica un valor de m, que es un valor empírico, que es función del espesor del relleno y de la amplitud de la rugosidad. Este factor lo que nos permite es determinar el valor del ángulo de interferencia de las rugosidades teniendo en cuenta la importancia del espesor de relleno. De esta forma podemos obtener la resistencia al corte en una discontinuidad rugosa con relleno mediante la aplicación de esta expresión. Esta expresión vale la pena aclarar que es para bajas presiones normales, mientras que para altas presiones normales se plantea esta ecuación que corresponde al mismo autor, donde la tensión de corte es función de la resistencia de la discontinuidad vacía y la resistencia del relleno y de este factor empírico M, que depende de la relación entre la amplitud de la discontinuidad del diente de la discontinuidad y el espesor de relleno presente. En este caso vamos a plantear
este ejercicio como aplicación de la expresión de Lagrange. Tenemos una discontinuidad que posee ondas con 25 centímetros de altura, tiene un relleno de arcilla de 11 centímetros de espesor, el ángulo de fricción interna de la roca es igual a 37 grados, el ángulo de interferencia de las rugosidades es de 12 grados, la arcilla tiene una cohesión de 0,07 megapascales y un ángulo de fricción interna de 16. Y se está pidiendo calcular la resistencia al corte para una presión normal, una tensión normal de 1 megapascal y de 10 megapascales. Bueno, en este caso planteamos la ecuación correspondiente a valores bajos de tensión normal. Se considera como hipótesis que la tensión es baja. Calculamos el valor de I mediante la expresión que es función del espesor de relleno y la amplitud de las discontinuidades y el ángulo de la interferencia de la rugosidad, y obtenemos así un I de 6 grados. Luego, con los valores que tenemos como dato y este valor de I, simplemente calculamos el valor del corte para una tensión normal de 1 megapascal y una tensión normal de 10 megapascales. Y se obtienen los siguientes resultados. Para la tensión normal de 1 megapascal se obtiene que el corte es de 0,48 megapascales, mientras que para una tensión de 10 megapascales el corte nos da un valor de 4,13 megapascales. Finalmente vamos a ver la expresión de Hooke y Brown. Esta expresión es aplicable tanto a la roca intacta como al macizo rocoso para el cálculo de resistencias intermedias. Esta ecuación es función de las tensiones principales mayores sigma 1, mayor sigma 1, menor sigma 3, la resistencia a la compresión simple y los valores M y S que van a depender del tipo de roca y del grado de fracturación y que los podemos obtener mediante los sistemas de clasificación de macizos rocosos que fueron desarrollados en el trabajo práctico número 3. También se pueden obtener empíricamente mediante estas expresiones, por ejemplo, que también son función del resultado de uno de los sistemas de clasificación de macizos, que es el RMR. Aquí estamos presentando una tabla a partir de la cual se pueden obtener los valores de M y S de acuerdo con el tipo de roca y con la clasificación del macizo rocoso. ¿Sí? Por ejemplo, para una muestra de roca intacta de una arenisca podríamos tener un valor de M de 15 y un valor de S igual a 1. S en el caso de roca intacta siempre va a valer 1. En este ejercicio lo que se está solicitando es determinar justamente los valores de M y de S, que mejor se adapten a los datos estos obtenidos en distintos ensayos que fueron realizados. Como ven, este primer ensayo, donde sigma 3 es igual a 0 y sigma 1 tiene un valor de 40, es un ensayo de resistencia a la compresión simple. Si planteamos la ecuación de Hooke-Brown y analizamos este primer ensayo de resistencia a la compresión simple, tenemos que sigma 1 es igual a sigma C, que es la resistencia a la compresión, y que vale 40 megapascales.
De esta forma vamos a obtener un valor de M y de S. En este caso, como sabemos que es roca intacta, sabemos que S es 1. Y luego, mediante el planteo de la ecuación de Hooke-Brown despejando el valor de M, vamos a plantear para cada uno de los estados, de los resultados de los ensayos, la expresión esta, y vamos a obtener los valores de M para cada uno. Y luego los vamos a promediar. Y el valor del M nos da 16.15. O sea que nosotros en este caso tenemos un testigo de arenisca, como anteriormente les indiqué en la tabla, con los valores orientativos que tiene esta tabla. La arenisca, roca intacta, podía tener un M de 15 y un S de 1. Y nosotros estamos obteniendo un valor de M de 16.15 y de S igual a 1. Bien, como le dije al principio de la presentación, en esta práctica íbamos a encarar tanto el tema de la resistencia del macizo rocoso como su deformabilidad. En este caso les dejo un listado de distintas expresiones para estimar el valor del módulo de deformación en función de distintos parámetros como son el RMR, el resultado de la clasificación RMR, el resultado de la clasificación Q, el GCI, la resistencia a la compresión simple. Tenemos una serie de ecuaciones con la cual podríamos determinar el módulo de formación del macizo. A fines de hacer una pequeña aplicación de estas estimaciones del módulo y de realizar un pequeño cálculo de deformación en un régimen elástico, planteamos este ejercicio donde se desea determinar la deformación en un régimen elástico de un macizo rocoso sobre el cual se aplica una carga de 10 megapascales. Sabemos que el macizo tiene un espesor medio de 20 metros. Fue clasificado mediante el sistema RMR y se obtuvo un valor de 60. Como se requiere la deformación en un régimen elástico, sabemos que para este estado corresponde esta ecuación, donde sigma es igual a E por épsilon. Vamos a estimar el valor del módulo de deformación a partir de la expresión de Wieniawski, que fue presentada anteriormente en la filmina que les mostré, donde establece que el módulo de deformación del macizo es igual a 2 veces el valor obtenido de la clasificación RMR menos 100. De acuerdo con los datos que tenemos, el módulo se obtiene un valor de 20 gigapascales, que equivale a 20.000 megapascales. Este módulo también se puede obtener a partir de este gráfico, ingresando con el valor del RMR y obteniendo así el valor del módulo de deformación. Finalmente, si partimos de esta ecuación, donde la tensión aplicada es igual al módulo de deformación por la deformación específica, la deformación específica será la relación entre la tensión aplicada y el módulo de deformación obtenido mediante la expresión de Wieniawski. Esa relación nos da un valor de 0.0005. Como sabemos, la deformación es igual a delta L sobre L. Por lo tanto, la deformación en un régimen elástico va a ser igual al valor de L, que corresponde con el espesor del manto de macizo rocoso, por el valor de la deformación específica obtenida. En este caso se obtiene que la deformación en régimen elástico, al colocar sobre el macizo rocoso
una tensión de 10 megapascales es igual a 1 centímetro. Bueno, espero que la clase haya sido del agrado de todos y muchas gracias.